22 horas, 15 grados en este momento. Estamos acá en vivo, por supuesto, Solo Periodismo. Y ya está en comunicación telefónica con nosotros el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moró. A ver, la incertidumbre es qué va a pasar en los próximos días, ¿no? La tercera fase de la pandemia. Pero aún más incertidumbre hay qué va a pasar cuando termine la pandemia. Hubo un cierto revuelo cuando se empezó a hablar del impuesto a la riqueza. ¿Quiénes van a ser los que más van a tener que poner después, el día después de la pandemia, si se quiere decir de alguna manera? ¿Quiénes van a ser más solidarios o no? Leopoldo, buenas noches. Bienvenido a Solo Periodismo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bien. ¿Se van a solidarizar o no los que nunca se solidarizan? Mira, yo creo que no hay que dejarlo a una decisión voluntaria. Me parece que hay que establecer por ley un impuesto a la riqueza, como se ha hecho en muchos países del mundo. ¿Por qué? Por una sencilla y elemental razón. Sí. Todos sabemos que la pandemia tiene un costo desde el punto de vista económico. Pero también sabemos que si se maneja bien tiene un beneficio, que es en vidas, es decir, salvar vidas. Entonces, me parece que frente a esa decisión o ese dilema entre costo y beneficio, está muy claro que hasta aquí el Estado ha hecho un esfuerzo gigantesco para mantener la cuarentena, que es lo que nos permite salvar vidas, porque hasta que aparezca una vacuna o un retroviral o un remedio, para decirlo en términos más comunes, que ataque la enfermedad, lo único que tenés como herramienta es el aislamiento. El aislamiento obviamente produce parálisis económica. Entonces el Estado hasta aquí, ¿qué ha hecho? Tratar de evitar que esa parálisis económica desate otro tipo de problemas, hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se ha desarrollado una batería infinita de medidas, no solamente para los sectores más vulnerables, asignación universal por hijo, jubilados, etcétera, etcétera, sino también pequeñas y medianas empresas. Nos cuesta bastante porque los bancos no meten la mano en el bolsillo para liberar créditos. Espera, déjame hacer una pausa ahí, Leopoldo, porque me parece que es interesante. Hoy nosotros destacábamos, al comienzo de nuestro programa, un fragmento del discurso de Alberto Fernández hoy en el Banco Provincia, justamente, diciendo exactamente esto que vos señalás. Los bancos, la mano al grilo no se la llevan nunca, como dice el lunfardo, ¿no? O sea, los bancos siempre quieren ganar y nunca quieren poner a la hora en lo que se lo requiere. Por ejemplo, otorgando créditos blandos para sumarle al pequeño empresario que no tiene cómo pagar los sueldos, por ejemplo. Claro, efectivamente. Han hecho una resistencia enorme para otorgar ese tipo de créditos con una tasa del 24 o menor del 24, que sigue siendo una tasa alta, pero mucho menos significativa que cuando estaban 70 o en 80. Pero igual se está intentando que los bancos den esos créditos. El gobierno ha puesto también plata para las pymes a través del FOGAR, a través del Banco de Desarrollo Industrial. Es decir, la plata que ha puesto el Estado hasta aquí es infinita. Pero, obviamente, si necesitamos continuar la pandemia para seguir salvando vidas, porque hasta acá, crucemos los dedos, la curva en la Argentina es una de las más bajas del mundo, esto significa que hay que sacar plata de otro lado. ¿De dónde hay que sacarla? De las grandes fortunas. Entonces, ¿qué se ha pensado? Un proyecto de ley, para que esto no sea voluntario, que grave esas grandes fortunas. Vamos a aclarar, porque una de las cosas que están manipulando en la opinión pública es diciendo, no podemos gravar a las empresas que en este momento están paralizadas o no están recaudando ganancias. No tiene nada que ver. Nosotros no gravamos las empresas, gravamos las personas. Te doy un ejemplo concreto de lo que te quiero decir. No vamos a gravar Supermercados Coto, pero sí Alfredo Coto, que blanqueó 7.000 millones de pesos, que seguramente no es solo lo que tenía en el exterior. Las ganancias de él son superiores. No vamos a gravar Arcor, pero sí a Pagani. ¿Por qué? Porque sería absurdo gravar empresas que efectivamente en este momento puede ser, en algunos casos, que tengan pérdidas
y dejarlas en desventaja frente a otras empresas. Sí, está bien, Leopoldo. Por ejemplo, que tienen ganancias. Sí, Leopoldo. Entonces, cuando se habla de un impuesto a la riqueza, se habla de un impuesto a los ricos. Está muy claro no eso. A las empresas, pero eso está, a los ricos. Está muy claro, como Leopoldo, hay en eso. Alemania, como hay en otros lugares. Sí, está clarísimo eso, Leopoldo. La pregunta que te tengo que hacer, hola, soy Ernesto Adida, la pregunta que tengo que hacer es esta, que es simple. ¿Dónde se corta el impuesto? Porque ricos hay muchos y hay muchas formas de riqueza. Tenés super mega ricos, qué sé yo, Paolo Roca, el hombre más rico de la Argentina, y tenés personas que tienen 10, 5, ¿Cuál es la 1 línea para millón de establecer dólares? la riqueza a partir de la cual se va a empezar a cobrar o la propuesta de que se le cobre ese impuesto? El piso. ¿De qué piso empezás a cobrar ese impuesto a la riqueza a las personas que son millonarias, ricas? Bueno, mirá, a ver, ese es un proyecto que en este momento está centralizando, manejando Carlos Heller. Por supuesto lo está haciendo con un criterio de equidad y sobre todo con información. Información que obviamente tienen que proveer los datos oficiales, esto no es oculto, de la AFIP, particularmente de la DGI, también los que se están obteniendo de los intercambios tributarios con otros países del mundo a través de la OCDE, y eso te va a dar un parámetro de quiénes pueden estar comprendidos en este impuesto. Desde ya, para que no asusten a nadie y un pelagato que tiene 1 millón de pesos no salga con la cacerola a la ventana a defender al que tiene 1.000 millones de dólares, le quiero aclarar a la sociedad que no se trata de hablar de millones, porque vos podés tener una propiedad o dos, son 2 millones, 3 millones, 4 millones, y eso no sería materia imponible. Acá estamos hablando de las grandes fortunas. Podés tomar algunos parámetros que surgen, por ejemplo, de los que blanquearon. Ahí tenés un parámetro. Podés tomar parámetros de aquellos que todavía no blanquearon, pero han sido informados por la OCDE, que es la que centraliza y distribuye la información financiera, que tienen millones de dólares no declarados en el exterior. Claro. Yo no te puedo dar hoy la cifra. Lo que te quiero decir es muy claro. No van a caer en este impuesto los sectores medios de la sociedad. No se dejen engañar, no se dejen engrupir. Diputado, no pongan la cara por los grandes millonarios. Los que van a caer, y caer decimos en un sentido no persecutorio, sino porque es razonable, dentro del impuesto son las grandes fortunas personales. No vamos a gravar a las empresas. Diputado, yo imagino, porque cada vez que se afecta a este tipo de interés, automáticamente surgen reacciones casi viscerales que muchas veces se traducen en cuestiones judiciales. Lo que pregunto concretamente es, imagino a Alfredo Coto, por citar el caso que usted mencionaba, diciendo, bueno, yo tengo una fortuna personal, pero mi fortuna personal proviene de mi actividad en los supermercados Coto. Entonces, si me graban a mí como persona, indirectamente están gravando a mis empresas y que esto tenga un tratamiento judicial. ¿Puede pasar esto? No, no puede pasar, porque si vos tenías ocultas ganancias, ya que hablamos del ejemplo de Coto, pero serviría para muchos, si vos tenías ocultas ganancias por 7.000 millones de pesos cuando blanqueaste, quiere decir que eso no lo tenías invertido en la empresa. Y además no solamente no lo tenías invertido en la empresa, sino que lo tenías oculto al Estado argentino y no tributabas por eso. Ahora, y de hecho, cuando blanquearon, no tributaron lo que tenían que tributar, porque pagaron un pequeño porcentaje y no el 35% de ganancias. Está bien, pero ayer Carlos Heller, en este mismo espacio, nos decía que lo que está previendo, lo que está delineando, es que el impuesto no sea solo sobre lo que blanquearon, que es, como usted dice, dinero que no estaba oficializado, sino sobre el patrimonio total que compone lo que blanquearon más lo que estaba desde antes. No, pero por supuesto, claro, obviamente se llama impuesto a la riqueza. Acá, bien, en Japón, en Alemania, en todos lados. Sí, te incluye lo que blanqueaste, lo que no blanqueaste, te incluye lo que es tu patrimonio, pero tu patrimonio, Leopoldo, no el patrimonio de la empresa. Leopoldo, el tema... Entonces, a ver, por eso digo, cuando empezamos a hablar de esto, se desató una furia fenomenal. Ahí Alberto Fernández dejó de ser el papa que cierra la grieta,
empezaron los temas de supuesta corrupción, empezaron los cacerolazos. Digo, no es casual que cuando nosotros decimos, señores, vamos a grabar la riqueza, se desataran todos estos pandemonios. Sí, pero Leopoldo, algo central, que no estamos hablando, me parece, cuando vos le estás pidiendo a que lo paguen, que paguen los ricos en la Argentina, hay muchísimas personas en la Argentina que dicen, y permitime que me ponga en abogado del diablo, que dicen que ya están pagando impuestos enormes, que están teniendo una presión impositiva enorme. ¿Por qué vos creés que van a venirse a pagarlo? A ver, en primer lugar, en general los más ricos son los que menos presión impositiva tienen, proporcionalmente hablando. Los que pagan mucho en la Argentina son los que pagan 21% de IVA obligatoriamente, porque de eso no te escapas ni vos ni nadie. Vas a comprar algo y estás pagando el 21%. El laburante que está comprendido en el impuesto a la ganancia no se escapa, paga el impuesto del 35%. En general, los grandes patrimonios son precisamente los que se van afuera, los que lo ponen en paraísos fiscales. Hay países enteros que son paraísos fiscales, Gran Bretaña, por ejemplo, además de las famosas islas de distintos lugares del mundo. Son los que menos pagan, los que menos tributan. Es más, fíjate vos que hace unos días atrás, la canciller de Alemania, Angela Merkel, si hay un país liberal y capitalista en el mundo es Alemania, hizo una declaración diciendo que le extrañaba por qué los ricos no pagaban impuestos en la Argentina. Sí. A ver, Leopoldo, puede ser que... Perdón, sí. Un segundo. Sí, sí. Digo, vos fijate, recién una colega tuya, que fue la que inició este reportaje, decía, bueno, van a poner la plata voluntariamente. El dueño de Twitter decidió por sí poner $1.000 millones de dólares. Por sí. $1.000 millones de dólares. Para imitar. Bueno, lo va a descargar de ganancias, sí, lo va a descargar de ganancias, pero puso los $1.000 millones. Sí. Ahora, Leopoldo, ¿crees que esta pandemia le está sacando un poco el velo a las miserias de los más miserables, por decir de alguna manera? Pero no tengas ninguna duda. Primero, ha dejado al descubierto que todos los que te decían que el Estado no servía para nada, te estaban mintiendo. Porque hoy el Estado es el que nos está sosteniendo a todos. Bien, malo, regular, pero lo que nos está sosteniendo a todos. Y no solamente con recursos económicos, como pueden ser todas estas medidas de auxilio que hablamos, con recursos científicos. Hoy se conocieron dos cosas muy importantes. Una, sí. En el Malbrán descubrieron el desarrollo secuencial del coronavirus, de la genética del coronavirus, que tiene una importancia fundamental para saber qué tipo de vacuna va a ser más eficaz. Y otra, el Ministerio de Ciencia y el CONICET están por dar con la manera de fabricar kits de diagnóstico rápido del coronavirus. O sea, el Estado está sosteniendo en todo sentido. Esa es una de las mentiras que se cayó, que el Estado no servía para nada. Y lo otro que se está dejando al desnudo es lo que hubiera ocurrido más adelante, o más temprano o más tarde, con o sin pandemia. Descubrir que en la Argentina, para salir de esta crisis que agudizó la pandemia, los que tienen que poner más plata fueron los que ganaron más plata, no los que no ganaron plata. Es así de sencillo. Los que se enriquecieron con tarifas en dólares, con bicicleta financiera, y que hoy son grandes fortunas de la Argentina, obviamente son los que tienen que hacer el mayor esfuerzo. Te consulto algo que tiene que ver con lo que debe resolver el presidente de aquí al viernes. Todo indicaría que el viernes van a anunciar cómo será la tercera fase de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio. Y hablaba recién con muchas fuentes de gobierno, del gobierno nacional, que me decían que los gobernadores están un poco duros al respecto de ratificar el rumbo de lo actuado en términos de sostener férreamente una cuarentena para darle pelea a la expansión del coronavirus. ¿Cuál es tu mirada? No sé qué información manejas, pero más allá de esto me interesa tu mirada respecto a esta disputa que seguramente tiene que ver con los intereses que hay dando vuelta, ¿no? Mira, yo no soy sanitarista, tampoco soy epidemiólogo,
Pero lo que te quiero decir es que no tengo ninguna duda de que hay que sostener por lo menos por 10 días más una cuarentena muy severa. ¿Por qué creo que hay que mantener una cuarentena muy severa? En primer lugar, porque ha ido dando resultados y no hay por qué cambiar. En segundo lugar, porque estamos iniciando la etapa de los primeros fríos y eso siempre, esa primera etapa, aumenta la vulnerabilidad a enfermedades respiratorias. En tercer lugar, porque todavía no se ha completado la ronda de las vacunas comunes que anualmente se dan en materia de gripe y de neumococo. Recién hace una semana que están disponibles y se están dando, pero no se completó la ronda. Y creo firmemente que 10 días más de sufrimiento económico no van a cambiar la historia del esfuerzo que hay que hacer para salir de la crisis económica, pero si nos equivocamos, esos 10 días sí pueden hacer una diferencia enorme en materia de argentinos muertos. Clarísimo. Sí. Entonces me parece que hay que mantenerla con mucha firmeza, sobre todo en los grandes centros urbanos, Gran Buenos Aires, Capital, Gran Rosario, Gran Córdoba, Chaco, etcétera. Y yo sé que hay algunos funcionarios, por ejemplo, que están pensando en liberalizar el transporte. Sería un error enorme, gravísimo, aunque lo dividas por horarios. Yo no quiero ver los vagones de subte afectados de gente. Por supuesto soy consciente de que cruje la economía, pero también soy consciente, te reitero, de que 10 días más de una cuarentena firme no va a hacer la diferencia. Leopoldo, hablas de una cuarentena firme. ¿Crees que los empresarios van a seguir firmes con su política mezquina, los grandes empresarios con su política mezquina firme en lo que queda de la cuarentena? Mira, en primer lugar, no quiero generalizar porque hay empresarios que no están en esa actitud, contribuyen. Hay ramas de la industria que siguen funcionando razonablemente bien. Bueno, una de ellas obviamente es todo lo que tiene que ver con la alimentación, son ramas que funcionan. Hay otras que están paralizadas, las textiles, etcétera, etcétera. Por eso creo que como esto está dando resultados, y cuando hablo de resultados me refiero a resultados en vidas, en cuidar a la gente, precisamente por esa razón los más ricos tienen que hacer este aporte, porque estamos hablando, según tenemos calculado, entre lo que se puede recaudar con alguna de estas medidas y algunos auxilios internacionales de organismos internacionales que pueden entrar al país o quedar en las cajas del Estado 4 o 5 mil millones de dólares que permitirían superar toda esta etapa hasta llegar a un momento donde o la aparición de una vacuna o de un retroviral o la propia desaparición paulatina del virus nos llegue a otra situación. Vos sabés que el virus circula en la medida que vos le das la oportunidad de circular, si no se muere. Claro. Por eso el aislamiento. Y si el aislamiento sigue siendo un aislamiento firme por 10 días más, estamos mucho más cerca de que el virus vaya debilitándose, desapareciendo paulatinamente y no te desborde sanitariamente. Entonces, me parece que la cuarentena hay que mantenerla con mucha firmeza, reitero, por lo menos 10 días más. Quedó clarísimo, diputado. Muchísimas gracias por estos minutos con Solo Periodismo. Buenas noches. Chao, que les vaya muy bien. Adiós. Mauro.